He creado mi primer crate en Rust. Hace tiempo recordarás que enseñé cómo montar un medidor de CO2 casero con una Raspberry Pi y un SCD30. Ese código estaba hecho en Python y empezó a dejar de funcionarme bien la comunicación WebSocket en la página web. Entonces lo que dije es, oye, vamos a hacerlo en Rust a ver si en Rust funciona mejor. Y aunque en Rust librerías para comunicarte o crates con el SCD30 existían, eran todas bastante antiguas y la que intenté probar, que era la más famosa, no me llegó a funcionar y además estaba súper desactualizada. Entonces decidí hacer mi propio crate para comunicarme con el SCD30. Así que esta vez, como una persona normal, sí que pregunté a una inteligencia artificial que para eso están. En primer lugar, se lo preguntamos a ChatGPT, pero el código que me daba no me funcionaba como yo quería. Pasamos a Gemini, pero también el código que me daba no me funcionaba y además también estaba unimplemented porque no le daba la gana seguir haciéndolo. Finalmente se lo preguntamos a Copilot, pero como en el resto, copiaba el código, lo pegaba y no recibía ninguna información relevante de esto. Y honestamente, no nos vamos a engañar, al final hice la librería, pero no es rocket science, como suelen decir. O sea, ha sido prácticamente leerme la especificación de interfaz que está pública en internet de SCD30 y aplicarla a Rust. No ha sido más complejo que ello, pero ninguna IA ha sido capaz de hacerlo aún, cosa que me cabreó porque en teoría no es crear algo nuevo, sino simplemente leer lo que es la interfaz y aplicar ese código en Rust. Ante esta situación y decepcionado, pensé en tirar la toalla. Pero después me di cuenta de que si lo habíamos hecho funcionar en Python, estaba una librería escrita en Python. Así que, como cualquier buen programador, decidí copiar el código en Python, pasándolo a Rust, viendo qué es lo que hace para funcionar, así entender de verdad el funcionamiento para después pasarlo a mi librería. La librería en cuestión es esta de Request for a Copy, que es la que utilicé y que me funcionaba muy bien, y para más detalles, este fue el código que él utilizaba y que yo intenté adaptar en Rust. Es decir, él utilizaba SMBus, eso en Rust no existía, pero en Rust existía otro crate que se llamaba I2C Device, que nos permitía comunicarnos mediante la interfaz I2C con dispositivos que la soportaran, en este caso el sensor. Entonces había aquí información que él tenía, que era imprimir las cosas en bonito. Por ejemplo, yo no las necesitaba, comprobar que si era un Word o no en bytes, tampoco lo necesitábamos porque Rust ya lo hacía por nosotros. Y al final lo que sí que nos ayudó fue este checksum, calcular el algoritmo, las operaciones que él hacía de checksum circulante, pues al final las pude adaptar yo también a Rust. Entonces, mi más sincero agradecimiento a esta buena persona. Request for a Coffee, os dejaré este repositorio en la descripción para que le deis una estrellita por el increíble trabajo que ha hecho. Y esto es lo que me ayudó a mí a entender el código. Con esto entendido, empecé a escribir las cosas en Rust. Al final, todo el código de la librería en Python era lo que aquí nos indicaba en el manual, la interfaz de cómo comunicarnos con cada una de las operaciones que aceptaba el sensor. Entonces yo, como era la primera vez que me enfocaba o que luchaba con comunicaciones a nivel byte con dispositivos I2C, esa librería me ayudó muchísimo, porque al final lo que él hacía, por ejemplo, para el Trigger Continuous Measurement, esto lo llegué a entender en la interfaz, después lo miraba en cómo lo hizo él en su código y lo intentaba aplicar yo a mi código en Rust, que no nos vamos a engañar, al Rust ser fuertemente tipado, había muchas comprobaciones que no me hacía falta hacer, porque como ya le ponía el tipo de dato, es por eso porque el código de la librería en Rust es más pequeñito que en Python. Al final lo que tenemos aquí básicamente simplemente importamos I2C device para poder comunicarnos con él, que es el crate en Rust del cual somos dependientes, y después en el main simplemente pediríamos el crear ese dispositivo en la dirección 061, que es la cual tiene asignado este dispositivo. Después aquí lo que haríamos es el buffer de escritura, en este caso D100, que si nos vamos a la interfaz, cuando tú le pides escribir D101, lo que le estás pidiendo es que te devuelva el firmware. Entonces tú lo que haces es, le mandas D101, por ejemplo aquí la librería me fue muy útil la de Python porque yo intentaba enviar 0C2, 0D1, 00. Y no, el C2 es el byte header que no haría falta en este caso, entonces simplemente D100. Es por eso por lo que fue muy útil bajarme esa librería en vez de ya importada, sino el código en sí y ejecutarla sobre ese código con prints adicionales para poder entender el flujo. Y tienes que esperar unos 30 milisegundos, que es el tiempo que recomiendan aquí en el manual, para cuando le mandas una instrucción leer la respuesta, le mandas la instrucción, esperas 30 milisegundos, ahora lo vamos a ver, y ya deberías leerlo. Y aquí lo que lees es 03
42 y el CRC, que es el checksum, que es, digamos, que para comprobar que lo que tienes en los 2 bytes anteriores, digamos, tú lo que haces es les mandas el checksum. Tú recibes tu checksum y tienes que calcular el checksum de 0342 y comprobar que sea igual, o sea, que este checksum calculado sea igual que F3. Si es F3, entonces los datos que has recibido están correctos y puedes confiar en ellos. En caso contrario, ha habido un problema de la comunicación, por ende no se puede confiar en los bytes recibidos. Aquí, como era la primera vez que lo estaba intentando hacer, obviamente pasé olímpicamente de todo, confié en que el checksum estuviera bien, entonces escribiríamos esto en el buffer, esperaríamos, aquí puse 10 millings, pero en realidad son 30 milisegundos, esperé los 30 milisegundos y pedí leer, en este caso, un data buffer de U8 unsigned 8 bytes, o sea, 8 bits de información y un array de 3, es decir, el major version, el minor version y el checksum. Después de leer esto, simplemente imprimía y aquí comprobaba los mensajes que había recibido. Y aquí lo que podíamos hacer es coger el valor. En este caso, aquí, como estaba aprendiendo, al final hacía simplemente un shift de 8 bits para convertirlo en 16, convertirlo en un número de U8 a U16, es decir, de unsigned 8 bits a unsigned 16 bits. Al final, los primeros que recibía, es decir, este 03 yo lo recibía como U8. Pues este 03 lo que hacía era lo shifteaba 8 bits hacia la izquierda, entonces tenía los 8 bits 03 y los otros 8 bits 42. Y con esa información ya podría obtener un número entero U16. Entonces esto lo convertíamos a U16 y voilà, aquí imprimía el valor y en este caso me devolvía el firmware del dispositivo, este código. Lo hacía en Rust, me devolvía creo que 400 algo, que era la versión de firmware que tenía. Perfecto, me iba al Python, ejecutaba la interfaz, la librería en Python y comprobaba que el número era igual. Si era igual, sabíamos, ¿no? Esta fue la primera iteración después de, como veis, muchos comentarios, mucho sufrimiento porque no llegaba a entender esto, por eso me fue tan útil la librería y logramos conseguir nuestra primera comunicación satisfactoria con el bichito. La siguiente iteración ya era ver si podía llegar a leer las medidas de CO2, temperatura y humedad, aunque lo que me interesaba primeramente era simplemente saber que era capaz de sacar el CO2 del dispositivo. Así que lo que hicimos fue mirarnos la interfaz y mirarnos la librería en Python. Si miramos la interfaz, vemos que aquí lo que había que mandar para pedir un measurement era el 0300, perfecto, pero que ya no recibíamos un mensaje de 3 bytes. Es decir, el major, minor y el CRC, llevábamos un CO2 major, minor, CRCR, el checksum, después CO2, el major y el minor de la versión pequeñita, es decir, porque tenemos un U16, pero en realidad puede ser un U32. Entonces, en este caso, no es U32, es F32, disculpad, F32 porque puede ser con decimales. Entonces, ya no necesitábamos, para un U32 necesitábamos 4 bytes, es decir, 4 bytes de información. Entonces, este número de aquí que nos pone en el ejemplo 439 partículas por millón se forma teniendo en cuenta que el número en hexadecimal te viene partido en 4 bytes, de los cuales la parte mayor es 0,43 dB, la parte menor es 8C, 2E, y dentro de estos, la parte mayor del mayor es 0,43, la parte menor del mayor es dB, la parte mayor del menor es 8C y la parte menor del menor es el 2E. Si nos vamos a una convertidora de hexadecimales, veríamos que no tiene mucho sentido, porque claro, yo aquí he puesto los números hexadecimales y de repente en decimal, el número normal, me salen una barbaridad, que es todo lo contrario a 449. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que estos bytes en hexadecimal no representan un número entero, sino que representan un float, es decir, un coma flotante en formato F32, que ahora lo vamos a ver en Rust. Y además, esto está en Big Endian y no en Little Endian. ¿Qué es Big Endian o Little Endian? Pues al final es simplemente dónde está el bit más significativo. Si está al principio del número, sería un Big Endian, o si está al final del número, sería un Little Endian. Es decir, cómo leemos nosotros ese número. En este caso, si esto es Big Endian, el número mayor, la parte más significativa sería, al igual que nosotros leemos en Occidente, que es de izquierda a derecha. 43 dB 8C 2E. Pero si fuera Little Endian,
por ejemplo, si yo pego aquí esto en Big Endian y lo hago little, vemos que es al revés, que es 2C, 8C, dB, 43. Nosotros sabemos que la parte más significativa, o sea, la parte más grande era 43 y nos hubiera venido en Little Endian, nos hubiera venido así, justo dado la vuelta, pero en este caso no, en este caso nos ha venido en Big Endian. Y esto es importante porque aquí el número en bytes, que os veis, al final lo que hice simplemente para coger el CO2 es, de todo ese buffer gigante cogí las primeras 6 cifras, es decir, la mayor significante del CO2, la menor mayor significante del CO2, la mayor menor significante y la menor menor significante. Pasé de los checksums confiando en que estaba bien, entonces esto te sale que es el 0, el 1, el 2 sería el checksum de los primeros 2 bytes, después cogeríamos 3 y 4 y estos serían los de los segundos, el 5 sería el checksum que nos importa y convertiríamos a F32 y aquí from Big Endian bytes, por eso era importante saber si nos los daba en Little Endian o en Big Endian, lo pone en la interfaz que te los dan en Big Endian, y esto, cuando tú le pasas esta array de valores, te los convierte a número y te daba, pues en este caso no me daba 449 porque no había 449 partículas por millón, me daba la que era. Cogía ese número, lo ejecutaba la librería en Python y me daba uno parecido, al final nunca va a ser igual porque siempre hay variaciones de CO2 pequeñas entre una medida y otra y es normal, pero me daban cifras parecidas y con eso yo ya consideraba que estaba bien. Y al final, después de más pruebas, implementar más funciones, hacer lo del checksum del algoritmo circulante, montamos nuestra propia librería con este crate. Al final lo que hicimos fue cargo new menos lib y el nombre que le pusimos, que en este caso es cd30 barra baja y 2c. Aquí creé toda la información, es decir, creé la estructura, los enums con los errores, creé también aquí la estructura del propio SC30, que al final lo que necesito es un I2C device, e implementé todas las funcionalidades que consideré oportunas. Al final esto es la versión 0.1.1, entonces las más básicas, que es leer la información, leer el firmware y demás, está implementado, como por ejemplo encender el trigger, el continuous measurement para que esté todo el rato mirando, las medidas, parar las medidas para que el SC30 se pare de enviar medidas, setearle cada cuánto lea el CO2, la humedad y la temperatura, que en este caso por defecto eran 2 segundos. Aquí lo dejé en 2 segundos, pero hice pruebas con 5. Y ya la guinda del parser, que era lo más importante, que era el get measurement, sé que me faltan otras funciones que iré implementando con el tiempo, pero para ir sacando algo rápido, que lo que me hace es me devuelve una tupla de 3 números, siendo el primero el CO2, el segundo la temperatura y el tercero la humedad. Entonces, lo que hacemos es simplemente le mandamos la información de, oye, dame las medidas, esperamos esos 30 milisegundos que nos recomienda la interfaz, nos devolvería un array de información de 18 valores y si todo va bien, pues separamos. En primer lugar, los CO2 measurement son los primeros 5 valores, entonces como al final para splicear, hacer un slice de un array es este no inclusivo, es decir, si pones hasta el 6 te coge hasta el 5, a menos que es lo que hacemos aquí abajo, cogemos hasta el punto igual 17, que es, me coges hasta el número que te haya puesto al final explícitamente, es decir, hasta el 17. Tu longitud es 18, pero como empiezas en 0, tu último elemento es el 17. Con esto lo que hacíamos es simplemente comprobar el checksum. El checksum, si los datos están bien con el checksum, me devuelve true. Si veis aquí, lo calculamos para el primer par, lo calculamos para el segundo par. Si ambos son iguales al checksum recibido por el dispositivo, pues al final devolvemos true. En caso contrario, devolvemos false y devolveríamos un error de checksum error. Si todos los checksums están bien, lo que haríamos sería devolver esa tupla igual. From Big Endian bytes, cogemos los 4 primeros bytes que no son checksums, son los CO2, los siguientes 4 es la temperatura y los últimos 4 o siguientes 4, como consideréis, eran la humedad. Y con esto ya teníamos nuestro código. Ahora había que publicarlo en Crates.io y para ello, en primer lugar, súper importante, había que documentar la librería, porque si la subes y la gente no sabe cómo usarla, de poco va a servir. Entonces, en primer lugar, el copyright, en este caso, para incluir la licencia, era la licencia MIT. Y para poner los comentarios y que luego salieran en la página web correctamente, pues pusimos los 3 slashes, empezamos a poner la información asociada a cada campo, la definición y demás
de cada elemento, cómo funciona y todo. Al final, esto lo vais a ver el por qué lo estamos haciendo tan detallado. Y es que si vamos al crates.io, buscamos nuestra crate, que ahora os enseñaré cómo la llegué a publicar, esta de aquí. Vemos aquí que esta información la ha sacado del README, pero aquí hay una cosa que se llama documentation, que nos la genera. Esta URL nos la genera automáticamente a partir de los comentarios que pusimos en el código. Estos comentarios, si veis, ahora iremos de dónde sale esto. Vamos al módulo SCD30, que es el que hemos escrito, y nos aparece ya la estructura que tenemos y las enumeraciones. Y fíjate, ¿este texto de dónde ha salido? Pues este texto ha salido del comentario que pusimos. Es decir, ese texto es esto, SCD30 struct wraps a Linux y 2C device. Es el mismo, no hay más. Y si entramos dentro, veríamos todas nuestras implementaciones, el new, que es lo que devuelve, el código que hemos puesto, el texto que hemos puesto, podríamos ir a ver la source. Entonces, para que esto quedara así de bonito, hemos tenido antes que comentar el código. Y ya en el lib.rs, el archivo principal, lo que hicimos fue de nuevo poner la licencia, especificar un poco la información básica, que al final es un copia del README. Aquí un ejemplo de cómo utilizar el código una vez te hayas bajado el crate, que al final esto es prácticamente como Markdown, es decir, pones las 3 comillas, el código y todo esto comentado con el / exclamación, y luego ya pones lo que tú quieras después del propio código, que en este caso hacíamos público el SCD30 para que la gente pudiera acceder a él al bajarse el crédito. Lo siguiente también fue irnos al cargo.toml y darle un nombre a nuestro paquete, que era el nombre que habíamos puesto en el cargo new -lib, la versión que se le hemos subido empezó con 010, ahora es 011 porque resuelve un par de typos, fallos ahí. Edición, el Rust utilizamos la 2021, la descripción del paquete, la licencia que tiene y las dependencias, que en este caso es el IOC, para poder comunicarnos con el cacharro. Con esto ya listo, nos creamos una cuenta en crates.io. Al final, la cuenta es simplemente linkar tu GitHub con Crates, luego te vas a CloudSentry y a generar un token de autenticación. Cuando generas ese token, vas aquí haríamos cargo login y pegaríamos el token de autenticación, entonces ya nos habríamos logueado con cargo, y lo siguiente es ir a hacer un cargo publish y eso nos publicaría el paquete en crates.io. Y con esto ya publicado, lo que teníamos que hacer simplemente es en nuestro cargo tom del binario que quisiéramos, en este caso yo he creado uno que se llama prueba, pondría la dependencia SCD30 y 2C, la versión que queríamos, 1.0 o 1.1. En este caso vamos a irnos a la 1.1 y en el main simplemente pegaríamos el main que os ponemos de ejemplo en el README y que también obviamente está en el GitHub. Al final simplemente es el use SCD30 y 2C. Importaríamos la estructura, podríamos importar los threads para hacer un sleep simplemente, para no estar todo el rato pidiendo. Creamos el dispositivo, pedimos que las continuous measurement arranquen, seteamos el intervalo de measurements a 2 segundos y hacemos un loop. Y esto pues lo que nos hace es, ABC es CO2, temperatura y humedad, que nos lo vaya pidiendo todo el rato si los resultados de la operación son correctos. En caso contrario, porque puede haber un fallo, puede haber un checksum, lo que sea, te paras 10 segundos para que el dispositivo vuelva en sí. Normalmente esto lo he hecho y me ha funcionado y he podido monitorizar mucho tiempo el CO2 sin tener problemas en el caso en el que me haya salido un error y no matar el programa completamente. Y ya lo único que nos quedaría sería ejecutar este programa. Hacemos un cargo run. De hecho, esto lo estoy ejecutando con el SDC30 conectado a mi Raspberry Pi 0 y todo está funcionando. Es decir, no sé si lo veis aquí, pero aquí está la Raspberry Pi 0 conectada. Entonces yo hago ahora un cargo run. Esto ha compilado, me está dando unos warnings porque he pasado de tener en cuenta ciertos errores y veis que aquí cada tiempo me está sacando las medidas de CO2, la temperatura y la humedad de la habitación. Si yo, por ejemplo, ahora soplo sobre el dispositivo, de hecho, veis, a veces si hay algún fallo me da un not a number porque no he sido capaz de sacarlo. Si soplo sobre el dispositivo, vamos a ver cómo crece. Vemos cómo está creciendo, ya no es 1100, ya es 1400, 1800, 2000. Ya empieza esto, como es soplado sobre el CO2, pues a crecer. Y a medida que se va despejando el aire, pues esa va bajando. Y esta ha sido mi aventura programando mi primer crate para Rust. La verdad es que es la primera vez que lo hacía y toda la parte de publicar y así era nueva. También ha sido la primera vez que a nivel de byte me he comunicado con dispositivos por esta clase de interfaz. Y la verdad es que ha sido fascinante. Espero seguir sacando tiempo para poder implementar las funciones que aún me quedan en la interfaz, como
pedirle la calibración, setearle la altura y demás, que eran cosas pues que son más avanzadas y que al final lo que yo necesitaba que era obtener el CO2, ya lo he conseguido. Ya tiene, el crate ya tiene en 2 días 200 descargas, así que muchísimas gracias a todas las personas que se han descargado. Espero que te haya servido y, oye, pues quizás tú también te quieras aventurar a esto de crear crates en Rust. Cualquier cosa, como siempre, la puedes dejar por los comentarios y nos vemos cuando el algoritmo nos vuelva a unir.